educativas. Ahí te escuchas recién. ¡Qué mierda! Ok. Bueno, es bien, mil disculpas, no sé, parece que no me escuchaban en algunos lugares, en algunas partes había algún inconveniente. Retomo nuevamente lo que estaba diciendo porque algunas personas me están diciendo que no se escuchaba, otras que sí se escuchaba. Entonces, pues bueno, no hay problema, voy a retomar un poquito para que todas las personas sepan, ¿no? De lo que estaba hablando. Y les estaba comentando y diciendo que pues ahora hablar de las necesidades educativas tiene que ver muchísimo con inclusión y también con diversidad. Y les decía también que cuando nosotros hablamos de necesidades educativas, somos un grupo de personas o un grupo de actores dentro del proceso educativo. Los actores principales, cuando hablamos nosotros de necesidades educativas específicas y obviamente de todo lo que tiene que ver con educación, pues son los estudiantes en primer lugar, las familias, docentes y tutores, directivos, personal de apoyo y otros miembros. Todos nosotros hacemos la comunidad educativa. Todos hacemos la comunidad educativa. Les comentaba también y les decía que no sé si ustedes recuerdan que hace algunos meses atrás se creó este proceso del colmena. Entonces es como un panal de abejitas, ¿no es cierto? Donde todos estamos inmersos y ahí se hace una serie de documentos donde vamos a encontrar principalmente el marco de convivencia, donde todos los que hacemos la comunidad educativa deberíamos entender cómo son las necesidades educativas específicas y de qué se trata. No solamente son los estudiantes con necesidades educativas, sino también es el hecho de hablar ya de participación, hablar de convivencia, hablar de una educación equitativa, de una educación basada en derechos, donde todos los estudiantes tienen que aprender absolutamente lo que todos aprenden, obviamente manejando los ajustes, ¿no?, curriculares dentro del proceso. Hablábamos de adaptaciones curriculares, o hemos hablado mucho de adaptaciones curriculares, pero también se habla de ajustes curriculares y de lo que nosotros deberíamos hacer para que todos nuestros estudiantes sean parte del proceso educativo y que este proceso educativo sea un proceso educativo real, un proceso educativo equitativo, diverso y respetando también todas las diferencias que las vamos a encontrar en las aulas. Habiendo entendido que los actores son los estudiantes, la familia, docentes, directivos, personal de apoyo, otros miembros, es decir, toda la comunidad educativa, pues podemos hablar de inclusión. Pero al principio yo les decía que la palabra inclusión es excluyente también, entonces que nosotros deberíamos hablar ya de el término convivencia, ¿no? Una convivencia sana, una convivencia dentro del marco del respeto y una convivencia también donde se respeten todos los derechos y especialmente la parte de las necesidades educativas. No solamente es hablar de rutas y protocolos en la parte del DC, quien se encarga pues obviamente de preparar todos los procesos, sino que también todos deberíamos ser parte de este marco. Ahora, es súper importante también tomar en cuenta, los pilares, ¿no?, de la inclusión, el reconocimiento de todas las personas, especialmente de nuestros niños, de nuestros estudiantes, y reconocer que tienen habilidades y potencialidades propias, distintas a los demás también, y que esto les hace en realidad diversos, más allá de diferentes o utilizando palabras que no se deberían utilizar porque la terminología, personas especiales, autistas, síndromes de Down, pues ellos, si bien es cierto, este es su diagnóstico, pero no dejan de ser personas. Por lo tanto, nosotros deberíamos empezar por
entender que la terminología correcta es decir, personas con habilidades diferentes, personas con necesidades educativas, personas con autismo, personas con síndrome de Down, personas con TDAH. ¿Por qué? Porque la parte de persona no se pierde más allá del diagnóstico. Entonces debemos utilizar bien la terminología. Ahora bien, también hay que entender que estas necesidades exigen respuestas diversas y diferentes. Si tenemos niños con necesidades educativas específicas asociadas o no asociadas a la discapacidad, implica que nosotros debemos dar respuesta a esas necesidades dentro del aula, buscando, por supuesto, y fomentando y garantizando que todas las personas sean parte del proceso educativo y que no permanezcan separados. Nosotros hemos hecho mucho de inclusión, pero también hemos manejado la parte educativa muchísimo con integración. La integración ya desapareció hace más de 20 años, ya no se habla de integración, pero hasta ahora, hasta este tiempo, nosotros todavía o muchos maestros dentro de las aulas hacen integración, es decir, traen al niño a las aulas, lo tienen en las aulas, pero no le prestan la debida atención, el debido cuidado y tampoco están inmersos en el proceso educativo, están fuera del proceso educativo. Por lo tanto, esto implicaría que no hay una inclusión ni tampoco un marco de convivencia real. Por esto es que nosotros como docentes, todos, por supuesto, no solo los docentes, sino también los directivos, deberían entender, ¿no? Y fomentar, garantizar, y nosotros, obviamente con políticas educativas, pues deberíamos nosotros garantizar que toda persona tenga educación. ¿Sí? Toda persona tenga educación y que no sea separado. Ahora también hacíamos un proceso de inclusión, pero mal hecho, porque dentro de las aulas nosotros teníamos al niño, ya lo incluíamos en el grupo, ya lo teníamos en las aulas y le poníamos ahí en la banquita con hojitas, con material diferente y usted trabaje ahí y yo trabajo con mis otros estudiantes. Pues ahora, entre la nueva disposición legal y el marco legal y todo lo que tiene que ver con los lineamientos pedagógicos 2024-2025 Sierra Amazonía, nos dice claramente que nosotros debemos trabajar con el enfoque DUA. El enfoque DUA es el diseño universal del aprendizaje, que implica que todos nuestros estudiantes sean parte del proceso educativo sin exclusión. Es decir, que si yo voy a dar una clase digo como un ejemplo, tal vez ciencias naturales, las ballenas. Entiendo que si yo voy a enseñar las ballenas o este periodo de este proceso del aprendizaje de las ballenas, debería yo entender como docente, si voy a aplicar el DUA, que todos mis estudiantes, sin discriminar a ninguno ni separar a ninguno, van a aprender sobre las ballenas. Entendiendo también que cada estudiante tiene una forma de aprender, ¿no es cierto? Estilos de aprendizaje. Tenemos los visuales, tenemos los auditivos, los kinestésicos. Bueno, en estos espacios es donde nosotros deberíamos aplicar el DUA. Entonces ahí empezamos nosotros a ver y decir, ya, ok, si yo tengo que aplicar el DUA dentro de mi planificación, entiendo que todas las actividades que yo voy a hacer en mi planificación le van a servir a todos mis estudiantes. Entonces, yo siempre digo que aplicar, por ejemplo, aplicar los ABPs, los proyectos, esa es una metodología activa. Una metodología activa súper interesante porque todos mis estudiantes van a participar en la enseñanza y en el aprendizaje de las ballenas.
Entonces trabajo por equipos, pongo a mis estudiantes en equipos sin discriminar a ninguno y pues todos trabajan en el proceso. Muchos me dirán, pero bueno, ¿cómo yo voy a trabajar con mis estudiantes con discapacidad intelectual, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hago? En el grupo y en el equipo en el que está trabajando mi estudiante, pues ahí es donde yo voy a poner y voy a marcar los roles de cada uno de ellos. Primero empezaría diciendo que todos mis estudiantes son líderes, incluyendo a mi estudiante con necesidades educativas. Por lo tanto, todos son responsables del trabajo y definitivamente todos van a ayudarse entre sí. Ahora, si mi estudiante con discapacidad intelectual de pronto no lee, de pronto no escribe, o lee poco, escribe poco, pues bueno, puede ayudarme en los dibujos de las ballenas. Entonces, ok, usted va a dibujar la ballena y nosotros vamos a poner las partes de la ballena y nosotros vamos a hacer los demás, cómo viven en sociedad las ballenas, cuánto mide una ballena. Ahí estoy trabajando incluso de una manera multidisciplinaria o interdisciplinaria, donde todas las materias están siendo parte del proceso. Si hablo de medir la ballena, hablo de matemáticas. Si digo cómo viven socialmente las ballenas, estoy hablando de ciencias sociales. Si quiero saber cuánto o cuáles son las partes de mi ballena, pues ahí ya tengo ciencias naturales. Y así, y cuando quiero hacer una exposición sobre las ballenas, estoy hablando ya de lengua y literatura. Recuerden que nosotros ya trabajamos con el currículo priorizado y el currículo priorizado trabaja con competencias y la idea de las competencias es preparar a nuestros estudiantes y que todas sus habilidades y todas sus potencialidades propias, ¿sí? Pues se desarrollen para poder enfrentar el mundo. Por lo tanto, es mucho más fácil incluir y hacer diversa nuestra clase para que nuestros estudiantes sean parte de todo ese proceso. Bien importante también entender que el objetivo principal es que todos nuestros estudiantes participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo los educadores, los alumnos, sino también los padres y la comunidad. Además, que los principios sobre los cuales se asienta esta nueva educación del DUA, de la inclusión, de la diversidad y todo lo demás, pues al nacer este nuevo enfoque del DUA, pues también tiene su propia defensa, ¿no? A través de los derechos, de la UDAI, de todo lo que tiene que ver con rutas y protocolos. Ahora, la integración se basa en la normalización, la inclusión defiende los derechos humanos. Miren cómo nosotros hemos normalizado tener estudiantes con necesidades educativas y pues hemos dicho, sí, los tenemos en el aula, pero bueno, ellos hacen otras hojitas o hacen otras actividades porque no puede hacer lo que todos los otros niños hacen. Ahí nosotros ya rompemos el derecho. Primero el derecho humano, el derecho a la educación, el derecho a la persona. Rompemos las rutas y los protocolos que se deben seguir dentro de los procesos educativos con los estudiantes. Por lo tanto, sí se vuelve muy importante tener pues muy centrado el objetivo principal, ¿no? Que es que todos participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es muy, muy importante. Ahora bien, aquí yo les he puesto una diapositiva donde voy mostrando qué es un docente inclusivo, qué es una pedagogía inclusiva y cómo es una institución educativa inclusiva. Cómo manejamos todo lo que tiene que ver con inclusión y estos tres actores importantísimos que es el docente, la pedagogía que utilizamos y la institución educativa correlacionado unos con otros, pues hacen que las necesidades educativas sean mejores o mejor manejadas dentro de las aulas. Muchas personas me dicen cómo puedo trabajar con mis estudiantes porque la idea de seguir un curso de necesidades educativas tiene que ver muchísimo con el cómo, el por qué y
cuál es la razón por la que yo estoy siguiendo este curso y cómo yo voy a enseñar dentro del aula. Las estrategias que yo necesito para trabajar en el aula. En este curso que yo les voy a dar durante este tiempo, les voy a indicar y les voy a mostrar y les voy a enseñar estrategias para las necesidades educativas asociadas a una discapacidad y a las no asociadas a una discapacidad, porque vamos a tener muchos niños con TDAH. Generalmente en las aulas ahora tenemos muchos niños con TDAH, tenemos muchos niños con autismo, tenemos muchos niños con discapacidad intelectual leve y no sabemos cómo trabajar con ellos, pero sí debemos diferenciar y saber qué tipos de ajustes vamos a aplicar en cada uno de nuestros estudiantes. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos implementar ajustes curriculares en nuestra aula, pues debemos saber también el diagnóstico de nuestros niños. Todos los niños son diferentes, incluyendo los niños que están en educación regular, son diferentes todos son súper diferentes, ¿no? Cada uno tiene sus propias habilidades, cada uno tiene sus propias potencialidades, cada uno tiene su forma de expresarse, su forma de aprender. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta cada uno de estos factores para poder enseñar y para poder, por supuesto, aplicar una pedagogía inclusiva en el aula. No es difícil cuando ya nosotros tenemos las herramientas. Cuando nosotros no tenemos herramientas adecuadas para seguir los procesos, es donde realmente nosotros nos equivocamos y nos equivocamos constantemente. Entonces se vuelve como un ciclo, ¿no? Donde continuamos en lo mismo y no les damos a los chicos la posibilidad de mejorar o de crecer en el ámbito pues educativo. Ahora bien, ser un docente inclusivo, utilizar una pedagogía inclusiva, ser una institución educativa inclusiva cuesta mucho en tiempo tal vez y un poquito también en la parte de la empatía. La mayoría de personas no somos tan empáticos cuando tenemos que trabajar con niños con necesidades educativas, porque el trabajo sí es un poco fuerte, es difícil poderlos manejar, porque no sabemos, más allá del no querer trabajar con ellos, es el no saber cómo trabajar con ellos. Esa es la situación, ¿no? El no saber cómo trabajar con mis estudiantes. Entonces, al no conocer la metodología, al no conocer las nuevas formas de enseñar utilizando la tecnología, pero muchos me dicen, bueno, pero ok, voy a utilizar la tecnología, pero en mi institución educativa no hay internet, no podemos pasar las diapositivas, no podemos poner videos. Entonces, ¿cómo trabajo con mis estudiantes? Pues con mis estudiantes tengo que trabajar a través de material concreto. Porque ahí tenemos material concreto, tenemos un montón de elementos con los que podemos trabajar. Y algo que es súper importante también, mis queridos profes, es que nosotros no utilizamos las guías que nos dan para trabajar con nuestros estudiantes. Tenemos muchas guías, tenemos instructivos, tenemos las nuevas guías, porque obviamente ya han salido las nuevas guías, especialmente la del DUA, que ya no es la misma de hace 6 años, 7 años o hace 2 años. Tenemos nuevas guías y es ahí donde nosotros pues debemos apoyarnos, pues si no nos apoyamos, muy difícilmente nosotros vamos a poder buscar estrategias y muy difícilmente vamos a poder planificar adecuadamente el área de las necesidades educativas. A mí me dicen, ¿cómo es que usted hace las planificaciones de las necesidades educativas específicas? ¿Cómo se hace? Entonces yo les digo, vayan al instructivo, porque en el instructivo nos dice el tipo de diagnóstico que tiene, el tipo de evaluación a seguir,
las metodologías, las estrategias, incluso nos dan actividades para poder trabajar con los estudiantes. Es así como voy llenando mi planificación, obviamente viendo, ¿no?, el tipo de las destrezas que usted va a manejar en su planificación. Pero si ya hablamos de DUA, entonces estamos hablando ya de inclusión, estamos hablando ya de este proceso de tener a nuestros estudiantes en el aula. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de docente inclusivo, porque estamos hablando de docente inclusivo, estamos hablando de una persona, primero, que respete la individualidad y que establece un proceso de aprendizaje según el ritmo de cada estudiante, generando afectividad, lazos afectivos, lazos de confianza y un ambiente que propicie el aprendizaje. Produce un método de aprendizaje con retos alcanzables, desarrollo profesional permanente, manejar un lenguaje de inclusión y diversidad, preparar a los estudiantes en habilidades y destrezas imprescindibles. Este es un docente inclusivo, pero más allá de estos requisitos, yo pensaría que un docente inclusivo es aquella persona empática y aquella persona que crea lazos afectivos y de confianza. Esto es muy importante. Esto no quiere decir faltas de respeto, abusos de confianza, porque a veces los docentes, yo me he encontrado con muchos docentes que me han dicho, yo soy amigo de mis estudiantes, y la realidad es que un docente inclusivo no es amigo de sus alumnos, primero porque no pensamos igual, nuestro rol de docente es uno y el rol del estudiante es otro, entonces es casi imposible, yo lo diría imposible, mantener una relación de amistad con los estudiantes, porque un amigo con otro amigo tienen una relación muy afectiva, muy condescendiente entre sí. Entonces, no, los docentes inclusivos no somos amigos de nuestros estudiantes. Los docentes inclusivos somos docentes que respetamos la individualidad, establecemos procesos de aprendizaje, ¿sí? Y por supuesto generamos afectividad y confianza y un ambiente que propicie el aprendizaje. Entonces, ahí de por medio no hay los sentimientos o las emociones de la amistad. Ahora bien, cuando hablamos de pedagogía inclusiva, estamos hablando de trabajo colaborativo, tutoría en pares, habilidades sociales, desarrollo de habilidades emocionales, técnicas de modelado, estrategias de revisión y práctica guiada, también evaluación es muy importante ahora con el nuevo proceso de preparar, ¿no?, el modelo de evaluación educativo, y enseñanza recíproca de participación y apoyo de la familia. Aquí la pedagogía inclusiva habla muchísimo también de la metodología activa, cómo nosotros vamos a utilizar las estrategias y las actividades, cuán activas van a ser para nuestros estudiantes. Y cuando hablamos de una institución educativa inclusiva, pues hablamos de una institución que tenga un trato equitativo y más respetuoso frente a las diferencias, que beneficie a todas las personas independientemente de sus características, que evite etiquetar y excluir y que proporcione un acceso a todos, valorar el aporte de cada persona dentro de la sociedad y a la sociedad. Entonces, aquí ya tenemos los 3 puntos importantísimos de un docente inclusivo, de la pedagogía inclusiva y de la institución educativa inclusiva. 3 aristas importantísimas para seguir hablando sobre las necesidades educativas en el aula. Muy bien. Ahora, como les había dicho, habían visto ustedes en una de las diapositivas anteriores, el objetivo realmente es educar a todos de una forma igualitaria dentro del proceso, y que dentro del proceso educativo se respeten los derechos a la educación, al aprendizaje, a la enseñanza,
Y pues también entender que cuando nosotros hablamos de inclusión, estamos hablando también de desarrollo sostenible, ¿sí? Estamos hablando de que se habla muchísimo en la UNESCO de que hasta el 2030, o hace hincapié que hasta el 2030, la inclusión va a hablar ya no solamente de que el estudiante sea incluido en las aulas, sino también de una igualdad, de una igualdad de cimientos, ¿no? En cuanto a la enseñanza de calidad. Entonces, según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad y que se respeta las diferencias individuales. De esto nos habla la UNESCO y pues es ley para todos, es una parte importantísima que debemos manejar con muchísimo cuidado, ¿no? Y pues obviamente si está dentro de un marco legal lo tenemos que respetar. Todo lo que está dentro de la Constitución no se puede romper ni tampoco se puede no cumplir legalmente cada uno de sus artículos o sus disposiciones. Ahora, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad, cuando hablamos de necesidades educativas en el aula, deberíamos ya cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Porque todavía tenemos ese paradigma de que el estudiante con necesidades educativas es en muchos casos el estudiante que no avanza o el estudiante que valga la expresión, es como una molestia dentro del aula. Entonces, y es muy complejo porque muchos docentes lo ven de esa manera. Sin embargo, pues nosotros como docentes inclusivos deberíamos empezar por pensar que no es una molestia, ¿sí? O un problema, ¿sí? Sino, más bien dicho, un proceso de oportunidad para enriquecer a la sociedad y de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Ahora, la UNESCO colabora con los gobiernos y sus asociados en la lucha contra la exclusión y la desigualdad en el ámbito educativo. Por lo tanto, es súper importante que tomemos en cuenta todos estos procesos, ¿no? Sobre inclusión, sobre qué decir, qué pensar, qué hablar, cómo actuar con la inclusión. Hablar de necesidades educativas específicas para mí realmente es un tema muy, muy importante y realmente necesario hablar, porque muchos dejamos de darle esa oportunidad al estudiante, porque el trabajo es muy difícil, porque es muy complejo manejar un estudiante en el aula. Cuando nosotros tenemos niños con TDAH, nosotros pensamos en qué complejo, cómo voy a trabajar con mi estudiante. Si mi estudiante es tan activo, mi estudiante se mueve para todos lados, mi estudiante no deja trabajar a los demás, mi estudiante llega hermoso a la escuela y sale todo hecho un problema porque ya ha perdido el saco, ya está con los cordoncitos de sus zapatos desatados, con la camisa por fuera, con el pantalón por poco y súper manchado de lo que ha estado jugando, no mide peligros. Entonces, claro, nos ponemos a pensar y decimos, Dios mío, tengo mi estudiante con TDAH y no sé cómo manejarlo o cómo apoyarlo. Entonces, sí, la realidad es que nosotros debemos empezar por comprender que las necesidades educativas específicas asociadas o no asociadas a la discapacidad, sí, es hablar de igualdad. Hablar de igualdad de oportunidades. O sea, ya no podemos nosotros dejar de hablar de esto, ¿no? De diversidad. Ahora, nosotros vamos a ver por qué he empezado este curso o esta clase hablando sobre inclusión
Y sobre estas tres aristas importantísimas como docente inclusivo, escuela inclusiva y por supuesto educación inclusiva, es porque realmente para nosotros empezar a hablar de necesidades educativas, pues debemos conocer la terminología que es importantísima y que está inmersa en la inclusión. Entonces, aquí les voy a explicar los 6 principios básicos de una educación inclusiva y les invito a que de estos 6 pasos importantísimos que vemos aquí, usted me diga si realmente nosotros aplicamos todos estos pasos y si nosotros aplicamos, más bien dicho, estos principios, ¿no? Que tienen que ver con la participación, la diversidad, la interculturalidad, la equidad, la calidad y la pertinencia. Nosotros hemos aplicado estos principios dentro de nuestra aula, dentro de nuestras instituciones educativas. Esa es una pregunta que les hago, ¿no? Que es muy importante porque muchas veces ni siquiera conocemos que hay principios básicos dentro del proceso de la educación inclusiva. Simplemente pensamos que ya el estudiante debe estar en el aula por derecho y ya, pero no. Aquí nosotros tenemos 6 principios importantísimos que tienen que ver con participación, diversidad, interculturalidad, equidad, calidad y pertinencia. Muy bien, en la actualidad es necesaria la construcción de un escenario escolar que sea diverso. Más diverso, valga la redundancia, más plural, que permita propuestas y soluciones con los diferentes contextos sociales, raciales, culturales, basados en una equiparación de oportunidades y la igualdad de derechos, capaz de asumir el reto y apertura a un escenario diverso. Ahora con el DUA, pues el diseño universal del aprendizaje, estamos obligados a manejar a nuestros estudiantes de eso, ¿no? De una manera correcta. Ahora nosotros tenemos, cuando hablamos de inclusión, un protocolo de atención que nosotros tampoco conocemos y que a veces decimos eso solamente le corresponde al DS. Pero en realidad no solo le corresponde al DS. Hay un ciclo que hay que seguir y que es un ciclo que casi nadie lo sigue. Y es que nosotros los docentes nos convertimos en los primeros prediagnosticadores, ¿sí?, de nuestros estudiantes con dificultades. Y somos nosotros los que detectamos las dificultades, los problemas que se presentan en nuestro estudiante. No somos psicólogos muchos, otros sí somos psicólogos y docentes también, pero no todos lo somos. Pero el diario convivir con nuestros estudiantes del día a día nos hace o nos permite o nos da la posibilidad de poder detectar los problemas que se van a presentar en el aula. Por lo tanto, los docentes somos los primeros en detectar a veces, incluso ni sus familias los detectan, pero nosotros somos los primeros prediagnosticadores de nuestros estudiantes y de sus dificultades. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros los docentes debemos hacer un informe. Profes, nunca se olviden de los informes, aunque suene a papeleo, porque cada informe que usted haga, cada documento que usted lleve, cada acta que usted firme con los padres de familia o con los docentes o con los estudiantes, es evidencia para usted. Entonces usted tiene que hacer obligatoriamente un informe explicando las dificultades que presenta su estudiante. Decir, bueno, mi estudiante es muy activo, mi estudiante no mide peligros, mi estudiante se para todo el tiempo, es muy inquieto, tiene una actividad pero desordenada, es muy desorganizado. Bueno, todo esto, lo que usted ve en el aula, lo tiene que plasmar en un informe. Que esto no significa que sea un informe psicopedagógico, es simplemente un informe del docente que está explicando al DC las dificultades de su estudiante
y el equipo del DESE será el encargado de hablar con los padres de familia, pedir una evaluación psicopedagógica y ahí sí entablar la detección o el diagnóstico del estudiante. Ahí empezamos con el proceso de la elaboración del DIAC. Pero ahora, en este tiempo, ya no se hace un DIAC. Pero, o sea, ya no es obligatorio. Más bien dicho, se trabaja directamente en la planificación. Pero cuando me preguntan a mí, me preguntan y me dicen, María Elena, ¿podemos hacer el DIAC? Yo les digo que sí. ¿Por qué? Porque el DIAC es un documento, pero importantísimo, que tiene información súper interesante y súper importante, valga la redundancia, sobre el estudiante. Entonces ahí se maneja el diagnóstico, las dificultades, las estrategias, la metodología, quién es el que le ha manejado al estudiante, los profesionales internos, externos. Entonces ahí se puede manejar pues de una mejor manera el diagnóstico del estudiante. El equipo de ese, los docentes y otros son parte del manejo y la elaboración del DIAC. Y ahora, pues, ¿qué pasa con los docentes? Miren, al principio somos prediagnosticadores, después vamos al equipo de ese, después vamos a crear el DIAC, ahora el instrumento de las necesidades educativas para nuestro estudiante, y regresa al docente, quien va a aplicar a través de la planificación microcurricular del aula todo lo que usted debe aplicar en cuanto a metodología, pedagogía o actividades para su estudiante. Entonces, este protocolo de atención no lo podemos romper. Es un protocolo que nosotros lo debemos seguir siempre. O sea, aunque nuestro estudiante no tenga una evaluación psicopedagógica externa, usted ya al prediagnosticar le da la posibilidad al DESE de pedir una evaluación y usted poder trabajar en estrategias y metodologías importantes para su estudiante. Esto no lo podemos perder de vista, ¿no? Ahora, los rutos y protocolos de estudiantes con necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad tiene un proceso. Entonces hablamos que primero empieza por la detección, que no es lo mismo diagnosticar, ¿no? Ni detección ni prediagnóstico es lo mismo que diagnosticar. Nosotros los docentes solo prediagnosticamos porque somos observadores activos, pero nosotros no somos psicólogos. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, mi estudiante creo o yo sé que tiene un TDAH, o mi estudiante creo que es autista, yo sé que es autista. No, primero porque no estamos en la capacidad profesional para detectarlo y diagnosticar, perdón, no detectarlo porque eso sí lo podemos hacer, pero no diagnosticar. Entonces nosotros somos prediagnosticadores y detectamos los inconvenientes que presenta, ¿no? Entonces esto mediante una hoja de remisión y así, o un informe, y vamos a comunicar al DESE, quien esta hoja o este informe pedirá una revisión externa para una evaluación psicopedagógica. Después viene la elaboración del DIAC, como les había dicho. Luego, en este proceso están inmiscuidos equipo de ese, docentes y otros. Y también, pues, obviamente va a haber un reajuste, ¿sí? O ajustes curriculares en la planificación para nuestros estudiantes. Las rutas y protocolos son importantísimas, profes, no nos podemos saltar. Y si no trabajamos nosotros de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria en las instituciones educativas, es bien complejo poder manejar a un estudiante, porque no podemos siempre pensar que si nuestro estudiante tiene una dificultad, nosotros lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer lo que podemos, ¿sí? Y nosotros improvisamos mucho en las aulas. Los docentes somos muy buenos para improvisar, pero la improvisación está bien, o sea, no está mal, pero el problema es cuando improvisamos todo el tiempo.
Entonces, cuando nosotros improvisamos, de pronto porque se fue la luz, de pronto porque no tengo el material necesario en ese momento, o por alguna situación dentro del aula o la institución educativa que sale de mis manos, entonces puedo improvisar. Pero no puedo improvisar todas las clases, todo el tiempo y en todo momento, porque eso implica que estamos siendo docentes desorganizados y que no estamos llevando una planificación curricular adecuada. Recuerda que la planificación curricular es un documento de orden, de organización. Usted con su planificación se organiza en todos los procesos o en todo el proceso educativo. Entonces no puede dejar de hacer una planificación, no puede dejar de lado o no puede construir, una planificación equivocada. Esto es bien importante también tomar en cuenta, ¿no? Porque igual hay profesores que me dicen, o sea, ¿por qué es tan necesaria la planificación si a veces solo queda en papel? Y es la realidad. Muchas veces las planificaciones están tan mal elaboradas porque es la realidad, es la verdad, porque no conocemos sobre planificación y hacemos lo que nos dicen nuestras autoridades a veces, y a veces no entendemos, y nuestras planificaciones a veces están tan mal elaboradas que nosotros ponemos, pero como 100 actividades, 200 actividades en una planificación trimestral, y entendemos nosotros que esas actividades no se van a cumplir, pero deben estar en el papel. Entonces, al estar en el papel ya cumplimos, pero no. La realidad es que debemos hacer actividades cortas, pequeñas, no largas, ni tampoco por cantidades exorbitantes, porque nuestros estudiantes realmente no van a aprender, ni tampoco van a ser parte de estas actividades. Por lo tanto, eso también hay que trabajar muchísimo, y más si tenemos estudiantes con necesidades educativas. Mucho más, ¿no? Ahora los equipos de intervención, les decía, tiene que ser multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, donde todos estamos inmersos en el proceso de la educación, todos somos parte del proceso y todos debemos cumplir con todo este proceso. No podemos dejar de lado y tampoco podemos pensar que nosotros somos solitos en las instituciones educativas. A veces la profesora o el profesor se cargan todo el trabajo solo y dicen, no, yo voy a trabajar con mi estudiante y no voy a tener que hablar con nadie porque yo le conozco a mi estudiante. Pero la realidad es que el estudiante sí necesita de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, porque es su proceso de inclusión, su proceso de diversidad y su proceso de educación necesita de todos. Y buscar, por supuesto, respuestas a estas necesidades. ¿Y cómo busco las respuestas o cómo encuentro las respuestas? Trabajando en equipo. Es la única manera, porque hay, por ejemplo, nuestros estudiantes con necesidades tienen una excelente relación, particularmente con los profesores de educación física, con los profesores de arte, con los profesores de ciencias sociales, con los profesores de ciencias naturales. ¿Por qué? Porque las clases son mucho más activas. Entonces, ha habido muchos casos de profes que dicen, conmigo el niño no parece que tiene nada. O sea, no tiene, a mí me parece que el niño no tiene nada, porque conmigo trabaja súper bien, conmigo hace todos los ejercicios, y cuando hablamos de música o arte, conmigo hace todos los trabajos de arte, conmigo pinta, conmigo es ordenado, conmigo es cumple. Entonces decimos, ¿qué pasa, no? Y es porque estas materias son bastante activas y muy creativas. Entonces esto hace que los estudiantes, pues con necesidades, se sientan más cómodos, más allá que estén bien o estén mal, o estén cumpliendo o no cumpliendo, es que se sienten dentro de esta clase cómodos. Entonces, eso es bien importante tomar en cuenta. Y bueno, ¿qué son los equipos multidisciplinarios? Sabemos que tiene que ver con el campo médico, el campo psicológico, el campo educativo y el campo social. El campo educativo, los equipos multidisciplinarios generalmente están construidos por 4 sectores.
estos 4 sectores son los médicos, psicólogos, la parte educativa, docentes, y en el campo social todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Aquí, bueno, les puse así una diapositiva para que ustedes sepan lo que es un equipo multidisciplinario, un equipo interdisciplinario y un equipo transdisciplinario, que muchos decimos multidisciplinario, interdisciplinario es lo mismo. No es lo mismo, son diferentes. La multidisciplinariedad tiene que ver, más bien dicho, en una o varias disciplinas que concurren en la solución de un problema, ¿sí? O sea, una o varias disciplinas. Pero cuando hablamos de interdisciplinariedad, estamos hablando de grupos integrados por profesionales o técnicos de diferentes disciplinas. Si ustedes ven en la una, habla sobre disciplinas, nada más. En la interdisciplinariedad está hablando de profesionales o técnicos que manejan o trabajan diferentes disciplinas, ¿sí? Y están congregados para realizar una tarea concreta en común, con sentidos de lo integral, con la parte de asumir exigencias, y por supuesto requiere de una función que tiene que ver con el desarrollo del estudiante. Entonces son diferentes. Y cuando hablamos de transdisciplinariedad, estamos hablando de que varios, o más bien dicho, cuando los miembros de un equipo integran sus conocimientos en un solo engranaje y desarrollan una acción común para el cumplimiento de las metas deseadas. Entonces, miren, son 3 palabras muy parecidas, pero realmente con criterios totalmente diferentes. Entonces, debemos entender, ¿no? La multidisciplinaridad tiene que ver con disciplinas o materias, ¿sí? La interdisciplinaridad tiene que ver con los profesionales dueños de esas disciplinas, y la transdisciplinariedad tiene que ver con un equipo que se integra juntos todos en conocimiento y se unen, ¿sí? Se unen para desarrollar acciones comunes. Entonces, esto hay que tomar también muy en cuenta. Así debemos trabajar, ¿no? Bueno, aquí igual voy a pasar esta diapositiva porque es más o menos lo mismo que la anterior, pero aquí obviamente que habla de cómo manejar los procesos educativos, ¿no? O sea, qué tiene que ver cada uno de estos con sus conceptos. No se preocupen porque todas estas diapositivas nosotros les vamos a mandar a ustedes, pues a las personas obviamente que están dentro del grupo, que van a certificarse, van a recibir sus recursos, sus materiales, sus clases grabadas, van a recibir la certificación si es que desean certificarse, por supuesto. Y pues ahí van a tener todos estos materiales sin ningún inconveniente para que ustedes los puedan manejar de mejor manera. También para recordarles, por cierto, que nosotros somos Mega Educación, somos una empresa constituida que habla sobre educación, por supuesto, y capacitación a docentes. Nosotros estamos en todas las redes sociales, ahí ustedes nos pueden ubicar. Y pues también nosotros tenemos el aval del Instituto Libertad, el Instituto Universitario Libertad, quien a nosotros nos avala, ¿no? Y pues nos sugiere que nuestra empresa pues tiene que cumplir con varios requisitos para ser parte de los procesos de certificación. Por lo tanto, pues ustedes si llegaran a certificarse, pues sus certificados van a estar siempre en la página del Instituto Libertad. Usted con su número de cédula ingresa y puede bajar su certificado las veces que usted desee y pues obtenerlo sin ningún inconveniente. A pesar de que nosotros al finalizar el proceso les mandamos el certificado en digital para que usted lo pueda imprimir si lo necesita. Y no se olvide que esta certificación tiene una duración de 120 horas. Además, le va a servir para todos los concursos de méritos y oposición y también para el Educaempleo. Entonces, bien importante que esto usted lo sepa, porque si algunas personas nos habían preguntado. Bueno,
aquí ya entendemos lo que es cada uno de los equipos y esto lo iremos viendo poco a poco porque esto es bien importante. Y bueno, ya para finalizar la clase del día de hoy, hay que comprender también que todas las escuelas especiales tienen un equipo transdisciplinario. ¿Por qué les llamamos escuelas especiales? Porque dentro de la terminología se utiliza todavía escuelas especiales o especializadas. Especiales no teniendo que ver con separar, sino más bien dicho con la especialidad. Entonces, tenemos muchas escuelas especializadas y estos equipos, más bien dicho, estas instituciones educativas especializadas son las que trabajan con equipos transdisciplinarios donde interviene la psicóloga y la psicóloga educativa. Y está compuesto por directores, maestro especializado, maestro integrador, maestro prelaboral, preceptor, asistente educacional, asistente social, fonoaudiólogo, porque sabemos que tenemos muchas personas con dificultades en la audición, personas con discapacidad auditiva, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, psicólogos y médicos. Esto tienen las escuelas especializadas, pero hay que tomar en cuenta que las escuelas especializadas, aunque son incluyentes, pues tienen estudiantes que no pueden estar dentro del proceso educativo regular. Recuerde que las instituciones educativas de educación regular pues pueden aceptar y más que todo tienen la obligación de recibir estudiantes con autismo, con TDAH, con síndrome de Down, con discapacidad intelectual leve. Son estudiantes que pasan por un proceso de diagnóstico en la UDAI y la UDAI dice, bueno, sí, este estudiante puede ser integrado, o más bien dicho, puede ser incluido en educación regular y por lo tanto este estudiante pues va a educación regular. Pero también tenemos estudiantes que no pueden estar en educación regular. Los niños que tienen, por ejemplo, multidiscapacidades, discapacidad intelectual profunda, tenemos niños con autismo profundo, tenemos pues igual niños con síndrome de Down, pero también discapacidad intelectual profunda. Entonces, no se pueden desarrollar adecuadamente en el proceso de educación regular. Por lo tanto, ellos van a escuelas especializadas. Sin embargo, también las escuelas especializadas están obligadas a planificar con el DUA. Están obligadas a planificar de una manera adecuada y siguiendo todos los elementos curriculares que le pide el Ministerio de Educación. Esto no se puede dejar de hacer. Por lo tanto, todos estamos obligados a construir una planificación con DUA, con inserciones y pues llenando todos los apartados o todos los elementos curriculares de una manera adecuada y organizada también. Porque la planificación no es más que organización, no es más que orden dentro del aula y también es el derecho a que el estudiante reciba metodología activa y actividades adecuadas en su formación. Entonces, esto es bien importante tomar en cuenta, ¿no? Muy importante tomar en cuenta este proceso. Entonces, recordar que las próximas clases que nosotros vamos a dar, lo haremos por Telegram. Lo vamos a seguir haciendo por Telegram, no lo vamos a hacer por YouTube, ya que YouTube nos va restringiendo contenido que nosotros vamos explícitamente dando en el proceso. Entonces, por eso tuvimos problemas el día de hoy de conexión de audio y de retrasos, porque nos iban restringiendo algunos contenidos que nosotros estábamos o queríamos pasar. La verdad es que sí, lamentamos muchísimo, ¿no? Que no podamos hacerlo porque sí, realmente nos restringe mucho por el contenido que es propio, es nuestro, porque nosotros lo hemos creado,
pero sí nos genera esta inquietud y este problema. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando por Telegram. Nosotros estamos en nuestro grupo de Telegram, nos puede encontrar como Mega Educación, y pues ahí usted va a... vamos a evitar, ¿no?, esto de las restricciones, porque definitivamente ustedes sí necesitan ver las clases grabadas con todo el contenido, a pesar de que todo el contenido nosotros sí les vamos a pasar, no se preocupen, todas las diapositivas, pero lo vamos a hacer por Telegram. Porque tenemos estos inconvenientes del YouTube que sí nos restringe muchísimo, pero sí les agradecemos muchísimo la comprensión. Lo hemos hecho ya por Telegram, así que no se preocupen, ahí vamos a estar igual por el grupo, manejándonos sin ningún inconveniente y haciendo todo de una manera adecuada. Les pido 1.000.000 de disculpas. Bueno, pues ustedes muchos ya me conocen, saben que estoy siempre en todas las redes dando clases y capacitando a mis docentes, haciendo lo mejor que podemos, porque realmente nosotros tenemos todo ese ánimo y ese cariño inmenso de poderles enseñar y transmitir conocimientos. Pero pues bueno, sabemos que las redes sociales no todas nos permiten, que hay muchas restricciones. Por lo tanto, no vamos a tener ningún problema en Telegram. Ahí pues no tenemos este tipo de inconvenientes. Quisimos probar con este proceso de YouTube porque pensamos que era una forma interesante de llegar a nuestros docentes, pero vimos que realmente sí se nos conflictó un poco. De todas maneras, esto es temporal. Es temporal hasta que nosotros ya pues las personas que están encargadas de esta área de nuestra empresa pues nos vaya organizando y nos vaya ordenando un poquito en cuanto a esto. Pero no se preocupen que las siguientes clases pues lo haremos por Telegram. Yo ya les voy a pasar toda la información a través de los grupos y de las redes sociales que siempre ingresan todos los profes, y ahí les estaré dando las clases. Así que bueno, por hoy quiero agradecerles a todos, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, cualquier información, cualquier inquietud que usted tenga, por favor, hágalo a través de los grupos. Yo les voy a ir respondiendo de manera personal a cada uno de ustedes. Y pues por favor indíquenles a todos sus compañeros del curso, hágales parte de este curso súper bonito. Ahora hemos dado una clase muy introductoria sobre inclusión, pero ya el día miércoles en nuestra siguiente clase vamos a ver todo lo que tiene que ver ya con necesidades. Vamos a adentrarnos en el mundo de las necesidades educativas asociadas y no asociadas a la discapacidad y a todo lo que tiene que ver con estrategias metodológicas en todas las áreas. Así que bueno, agradecerles a todos muchísimo, que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo el día miércoles en nuestra clase número 2. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche.